Estaba desesperada bajo la fuerte lluvia sin hogar y con 6 meses de embarazo, cuando un poderoso empresario le ofreció refugio. Cuando su bebé nació prematuramente, él estuvo a su lado y lloró al sostenerlo. Secretos familiares salieron a la luz y sus vidas se entrelazaron de una manera que nadie podría haber previsto. Suscríbete al canal, deja tu me gusta en este video y comenta desde dónde lo estás viendo. La lluvia caía implacable sobre las adoquinadas calles de Madrid, formando pequeños ríos que se deslizaban hacia las alcantarillas. Carmen Vega, con una mano protectora sobre su vientre de 6 meses, caminaba con dificultad mientras las gotas frías se mezclaban con sus lágrimas. El sobre empapado que sostenía en su mano contenía un veredicto que alteraría el curso de su vida. Su bebé necesitaría tratamientos especializados debido a una complicación detectada en su último examen prenatal. A veces, el universo nos arranca todo lo que creemos necesitar para mostrarnos lo que realmente importa, pensó Carmen mientras observaba cómo la tinta del papel médico comenzaba a diluirse con la humedad. Su pequeña maleta, con las pocas pertenencias que había logrado rescatar de su desalojo, se deslizó de su mano cuando tropezó en un charco, esparciendo su contenido sobre la acera encharcada. El ruido sordo de sus pertenencias cayendo sobre el pavimento mojado pareció ser el punto final de todo lo que había perdido en las últimas semanas. Su novio Javier, quien desapareció al enterarse del embarazo, el modesto piso en lavapiés que ya no podía pagar, y su trabajo como auxiliar en una clínica local, terminado abruptamente bajo el eufemismo de reestructuración empresarial. La lluvia arreció, golpeando su rostro con furia cuando advirtió que ya no sentía el agua sobre ella. Un paraguas negro la cubría, sostenido por unas manos firmes enfundadas en un traje impecable. «Permítame ayudarla, señorita», dijo una voz grave pero cálida. Carmen levantó la mirada para encontrarse con los ojos penetrantes de Alejandro Montero, cuyo rostro había visto innumerables veces en portadas de revistas económicas. El magnate de las telecomunicaciones, dueño de Montero Corporación, era conocido tanto por su brillantez empresarial como por su frialdad calculadora en los negocios. «Gracias, pero puedo sola», respondió Carmen con orgullo, intentando mantener la compostura mientras recogía sus pertenencias esparcidas. «Insisto», continuó él, agachándose a su lado sin importarle que los bajos de su pantalón de diseño se empaparan. «No es momento para testarudez. Está diluviando y usted...» Sus ojos se detuvieron brevemente en el abultado vientre de Carmen. Claramente necesita resguardarse. El rostro de Alejandro, a sus 42 años, mostraba las marcas de quien ha enfrentado sus propias tormentas. Su divorcio, 3 años atrás, había sido tan comentado en los círculos sociales madrileños como sus fusiones empresariales. «Me llamo Alejandro Montero», se presentó mientras colocaba cuidadosamente las prendas mojadas de Carmen dentro de la maleta. «Y mi coche está justo allí. Permítame llevarla a algún lugar seco». Carmen dudó. Las historias sobre el implacable Alejandro Montero eran legendarias. Había construido un imperio desde cero, absorbiendo competidores y, según rumores, arruinando a quienes se interponían en su camino. Sin embargo, algo en su mirada, quizás un destello de soledad similar a la que ella misma sentía, la hizo asentir finalmente. «Carmen Vega», respondió ella, aceptando la mano que él le ofrecía para levantarse. «Y le advierto que no estoy en mi mejor momento». Una leve sonrisa, quizás la primera genuina en meses, se dibujó en el rostro de Alejandro. «Curiosamente, señorita Vega, los mejores cambios de mi vida han comenzado en mis peores momentos». Ático de Alejandro en la Torre Montero, con vistas panorámicas a la Puerta de Alcalá, contrastaba dramáticamente con el pequeño piso del que Carmen había sido desalojada. Minimalista y elegante, cada objeto parecía tener un propósito y un lugar designado. «Puede utilizar la habitación de invitados el tiempo que necesite», explicó Alejandro, mientras le mostraba el espacioso dormitorio. «Y si le interesa, tengo una propuesta profesional para usted». Carmen lo miró con desconfianza, instintivamente protectora.
¿Qué tipo de propuesta? Necesito una asistente personal, respondió él con naturalidad. Mi anterior asistente se jubila la próxima semana después de 20 años de servicio. La oferta parecía demasiado conveniente, casi sospechosa. ¿Por qué yo? No me conoce. Podría ser cualquiera. Alejandro se acercó a la ventana, observando la ciudad iluminada por relámpagos ocasionales. Digamos que tengo buen ojo para reconocer el talento en circunstancias inesperadas. Lo que Alejandro no mencionó fue el sobre médico que había visto brevemente. El membrete del Hospital La Paz había activado un recuerdo doloroso. Su hermana, menor Lucía, había dado a luz allí justo antes de su distanciamiento. Lucía, a quien no había visto en 5 años debido a una disputa familiar relacionada con la herencia de sus padres. Lucía, quien según había descubierto recientemente, había fallecido 3 meses atrás, dejando una carta de reconciliación que nunca tuvo la oportunidad de entregarle. «Acepto el trabajo», dijo finalmente Carmen, «pero con 2 condiciones. Un contrato formal, legal, con todos los beneficios que correspondan, y que entienda que es temporal. En cuanto encuentre otro lugar donde vivir, me mudaré». Alejandro asintió, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. «Me parece justo. Señorita Vega, bienvenida a Montero Corporación». La semana siguiente resultó ser una inmersión intensiva en el mundo de Alejandro Montero. Carmen descubrió rápidamente que su nuevo jefe manejaba un imperio diversificado que abarcaba desde telecomunicaciones hasta bienes raíces. Lo más sorprendente fue enterarse del proyecto en el que Alejandro estaba centrando sus recursos más recientes. Una línea completa de productos para mujeres embarazadas y bebés llamada Primeros Pasos. Durante una reunión con el equipo de Nuis Marketing, Carmen notó inconsistencias en la presentación sobre las necesidades de las mujeres embarazadas. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano para señalar un error fundamental. «Disculpen, pero eso no es exactamente así», intervino, ganándose miradas sorprendidas. «Las embarazadas en el tercer trimestre no necesitan tanto apoyo lumbar como cervical. Además, los materiales que proponen podrían causar reacciones alérgicas». Un silencio incómodo invadió la sala de juntas. Alejandro la observaba con intensidad. «¿En qué basa su afirmación?», preguntó uno de los ejecutivos con evidente molestia. «En mis estudios de enfermería», respondió Carmen sin inmutarse. «Especialización en obstetricia, que lamentablemente tuve que abandonar a mitad de camino por circunstancias personales». Esa misma tarde, Alejandro la convocó a su despacho. Sin preámbulos, le ofreció un nuevo puesto como consultora especial del proyecto Primeros Pasos, triplicando su salario original. «Su conocimiento es exactamente lo que necesitamos», explicó. «Queremos productos diseñados por quienes realmente entienden las necesidades, no por ejecutivos que nunca han experimentado lo que es esperar un hijo». Lo que Carmen no sabía era que, escondido en el cajón del escritorio de Alejandro, yacía una carta que comenzaba: «Querido hermano, cuando leas esto ya no estaré». La última voluntad de Lucía Montero era que su hermano utilizara parte de su fortuna para ayudar a madres y bebés vulnerables. El proyecto Primeros Pasos no era solo una estrategia de mercado, era la forma que Alejandro había encontrado para honrar esa petición, aunque nunca lo admitiría abiertamente. Los días se convirtieron en semanas y Carmen descubrió una rutina confortable en su nuevo rol. Su vientre crecía al mismo ritmo que su confianza profesional. Alejandro, habitualmente reservado, comenzó a mostrar pequeños gestos que revelaban un interés que iba más allá de lo profesional. Un día apareció con un cojín ergonómico para su silla. Otro día, dejó discretamente sobre su escritorio un libro sobre música clásica para estimulación prenatal. «Mi madre solía decir que Mozart hacía bebés más inteligentes», comentó casualmente cuando Carmen le agradeció el detalle. «Probablemente sea una superstición, pero no puede hacer daño». Era la primera vez que Alejandro mencionaba a su familia, un tema celosamente guardado en privado. Carmen comenzó a notar otros cambios sutiles. Alejandro llegaba más temprano a la oficina,
a menudo coincidiendo con ella. Las reuniones de trabajo ocasionalmente se extendían a cenas donde discutían ideas más allá del horario laboral. Una noche, después de una larga jornada revisando prototipos, Carmen encontró a Alejandro contemplando las luces de Madrid desde 1900, la terraza del ático corporativo. ¿Alguna vez se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes? Preguntó él sin volverse. Carmen se acercó, colocándose a su lado. Todos los días, respondió honestamente, pero luego recuerdo que cada elección me ha traído hasta aquí, y aquí es donde debo estar ahora. Alejandro la miró entonces, y por primera vez Carmen vio vulnerabilidad en sus ojos. Hay decisiones que no puedes deshacer, murmuró, palabras que no puedes retirar, pero siempre puedes decidir qué hacer a continuación, añadió ella, sintiendo un impulso inexplicable de confortarlo. En ese preciso momento, el bebé se movió vigorosamente, causando que Carmen llevara una mano a su vientre con una exclamación sorprendida. Sin pensarlo, tomó la mano de Alejandro y la colocó sobre el punto exacto donde su hijo pateaba con entusiasmo. El rostro de Alejandro se transformó completamente al sentir el movimiento. Una sonrisa genuina, quizás la primera que Carmen le había visto, iluminó sus facciones habitualmente serias. «Tiene fuerza», comentó sin retirar la mano. «Como su madre», respondió Carmen con una confianza que semanas atrás no poseía. Algo cambió esa noche entre ellos, un puente invisible que comenzaba a tenderse sobre el abismo de sus diferencias. La presentación ante los principales inversores del Grupo Montero estaba programada para una calurosa tarde de junio en el Hotel Ritz. El proyecto Primeros Pasos sería oficialmente anunciado, y los prototipos, muchos desarrollados bajo la supervisión directa de Carmen, serían revelados por primera vez. Entre los invitados se encontraba Sofía Alarcón, ex esposa de Alejandro y accionista minoritaria de varias subsidiarias del grupo. Con su elegante vestido de diseñador y joyas deslumbrantes, Sofía captaba todas las miradas. Durante la recepción previa, se acercó a Carmen con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Así que tú eres la famosa Carmen», dijo, evaluándola de pies a cabeza. «Alejandro no para de hablar de ti y tus aportaciones al proyecto». «Trabajamos bien juntos», respondió Carmen escuetamente incómoda bajo el escrutinio. «Claro, trabajar», Sofía enfatizó la palabra con malicia. «Aunque debo advertirte, querida, su interés tiende a desvanecerse cuando encuentra un nuevo proyecto brillante». Antes de que Carmen pudiera responder, Alejandro apareció a su lado, colocando sutilmente una mano en su espalda en gesto protector. Durante la presentación formal, llegó el momento de Carmen para exponer los beneficios de la línea maternal. Nerviosa pero determinada, subió al estrado. Mientras organizaba sus notas, notó con horror que faltaban páginas cruciales con datos esenciales. La saboteadora había hecho su trabajo silenciosamente. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, Carmen decidió hablar desde el corazón. Durante los siguientes 15 minutos, cautivó a la audiencia con experiencias reales, necesidades auténticas y soluciones innovadoras. Habló de la soledad del embarazo sin apoyo, de las noches de insomnio por incomodidad, de los pequeños detalles que marcan la diferencia en productos para madres vulnerables. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Los inversores se acercaron entusiasmados, comprometiendo fondos sustanciales para el lanzamiento. Incluso Sofía parecía desconcertada por el éxito inesperado. Más tarde, en el coche de regreso a la oficina, Alejandro miró a Carmen con admiración. «¿Qué hiciste hoy?» comenzó buscando las palabras correctas. «Transformaste un sabotaje en una victoria. Convenciste a esos inversores no con números, sino con verdad. Eso es algo que no se puede enseñar». Carmen sonrió exhausta pero satisfecha. A veces, cuando nos quitan los apoyos artificiales, descubrimos que podemos volar por nosotros mismos. Alejandro la contempló por un momento, como si la viera realmente. «Por primera vez. Carmen Vega, creo que empiezo a entender por qué apareciste en mi vida justo ahora.
El éxito de la presentación catapultó el proyecto y con él la posición de Carmen dentro de la empresa. De consultora pasó a ser directora asociada, con un equipo propio y mayor autonomía. Los rumores no tardaron en circular. Algunos empleados veteranos murmuraban sobre favoritismo, insinuando una relación impropia entre el jefe y la embarazada. Sofía, por su parte, aprovechaba cada oportunidad para alimentar estas habladurías. Una tarde, mientras Carmen trabajaba en su despacho, recibió la visita inesperada de Eduardo Mendoza, el veterano director financiero del grupo. «Señorita Vega, me gustaría hablar con sinceridad», dijo tras cerrar la puerta. «Llevo 30 años junto a Alejandro. Lo conozco mejor que nadie. Nunca lo había visto así». Carmen dejó los documentos que revisaba, incómoda con la dirección de la conversación. «¿Así cómo exactamente?» «Interesado presente. Antes del divorcio era un adicto al trabajo. Después se volvió un autómata. Desde que usted llegó, ha vuelto a ser humano», explicó Eduardo con genuina admiración. «No sé qué hay entre ustedes y no es mi asunto, pero le agradezco el cambio». Carmen sintió un rubor inesperado en sus mejillas. «Solo hacemos un buen equipo profesional», aclaró. «Nada más». Eduardo sonrió con indulgencia. «A veces los mejores sentimientos son los que tardamos más en reconocer». Esa misma noche, en el piso que ahora compartían como jefe y empleada, aunque Carmen insistía en pagar un alquiler simbólico para mantener su independencia, Alejandro recibió una llamada que lo dejó visiblemente alterado. «¿Ocurre algo?», preguntó Carmen al verlo colgar bruscamente. «Encontraron a Rafael Torres», dijo con voz tensa. «¿Rafael Torres?», repitió Carmen confundida. «Mi primer socio, el hombre cuya idea...» Alejandro hizo una pausa, como si las palabras le costaran. «El hombre a quien le debo todo y a quien más daño hice». Esa noche, por primera vez, Alejandro compartió su secreto más oscuro. Cómo, décadas atrás, había utilizado un vacío legal para apropiarse de una patente desarrollada principalmente por Rafael. Cómo ese primer acto deshonesto se había convertido en la piedra angular de su fortuna. Y cómo desde hacía 5 años intentaba localizarlo para compensarle. «¿Por qué ahora?», preguntó Carmen suavemente. «¿Por qué después de tanto tiempo?». Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Porque mi hermana Lucía me lo pidió en su carta de despedida. Porque necesito hacer las paces con mi pasado antes de poder construir cualquier futuro». La feria de San Isidro, tradicional celebración madrileña, trajo consigo un torbellino de emociones inesperadas. Carmen, ya en su 8º mes de embarazo, había asistido a regañadientes a la caseta corporativa de Montero, en el recinto ferial, donde se celebraba una fiesta para empleados y socios comerciales. La noche había comenzado agradablemente. Vestida, con un moderno traje de flamenca adaptado a su estado, Carmen recibía cumplidos sinceros y se permitía por primera vez en meses disfrutar sin preocupaciones. Alejandro no se separaba de su lado, atento a cualquier señal de fatiga o incomodidad. Fue entonces cuando Carmen sintió la primera contracción. Alejandro, cada vez más sintonizado con sus reacciones, notó inmediatamente el cambio en su expresión. «¿Carmen?», preguntó repentinamente preocupado. «No es nada», aseguró ella. «Solo necesito sentarme un momento». Alejandro la condujo hacia una zona tranquila, alejada del bullicio. Mientras le traía agua, Carmen escuchó accidentalmente una conversación entre 2 hombres que hablaban cerca, sin percatarse de su presencia tras una columna decorativa. «Entonces, ¿cuándo le dirás la verdad a Carmen?», preguntó una voz vagamente familiar. «Cuando nazca el niño», respondió la segunda voz que Carmen reconoció con horror como la de Javier, su exnovio. «Mi madre está dispuesta a luchar por la custodia completa. Con su dinero y contactos, esa chica no tendrá oportunidad. ¿Y Montero? Se rumorea que hay algo entre ellos. ¿Ese estirado? Solo la está utilizando para su proyecto de bebés. En cuanto le haya exprimido todas las ideas, la desechará como hace con todos». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Javier planeaba quitarle a su hijo?»,
La contracción siguiente fue más intensa, arrancándole un gemido involuntario que alertó a los hombres de su presencia. Javier apareció frente a ella, con una sonrisa falsa que no ocultaba su nerviosismo. Al ser descubierto, «Carmen, querida, qué sorpresa verte aquí», dijo intentando mantener la compostura. «Estás radiante». «Aléjate de mí», respondió ella con voz temblorosa, tanto por la ira como por el dolor creciente. «No te acerques a mi hijo. Nunca». Otra contracción, más fuerte que las anteriores, la obligó a doblarse ligeramente. Antes de que Javier pudiera responder, Alejandro apareció junto a ellos. «¿Ocurre algo?», preguntó, su voz calmada contrastando con la tensión evidente en su mandíbula. «Alejandro Montero». Javier lo reconoció con una mezcla de sorpresa y desdén. «El gran empresario en persona. Estoy hablando con la madre de mi hijo, si no le importa». «Ex», corrigió Carmen, sintiendo otra contracción que ahora claramente no era normal. «Exnovio y aparentemente futuro expadre si de mí depende». La situación se habría deteriorado rápidamente, pero el rostro de Carmen perdió color súbitamente, mientras un líquido claro comenzaba a deslizarse por sus piernas. «Mi bebé», susurró con pánico. «Es demasiado pronto». Alejandro reaccionó instantáneamente, levantándola en brazos sin esfuerzo aparente. «Hospital La Paz, ahora», ordenó a su chofer por teléfono mientras se dirigía hacia la salida. Javier intentó seguirlos, pero Alejandro lo detuvo con una mirada gélida. «Tus derechos los discutirás con mis abogados», respondió con una calma aterradora. «Ahora, si intentas seguirnos, te aseguro que conocerás una faceta mía que no te conviene descubrir». En el trayecto hacia el hospital, mientras Carmen luchaba contra contracciones cada vez más frecuentes, Alejandro sostenía su mano, transmitiendo una seguridad que contrastaba con el torbellino emocional en su interior. «¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día?», preguntó Carmen entre jadeos. «Que los mejores cambios comienzan en los peores momentos». Alejandro apretó su mano con más fuerza. «Y este no será una excepción, Carmen. Te lo prometo». El parto prematuro de Carmen se prolongó durante horas tensas. En la sala de espera, Alejandro permaneció inmóvil, ignorando decenas de llamadas y mensajes relacionados con un contrato millonario que debía firmarse esa misma noche en Barcelona. Su asistente temporal, desesperada, finalmente se presentó personalmente en el Minnesänger Hospital. «Señor Montero, los inversores japoneses están furiosos», informó agitadamente. «Dicen que si no toma el avión privado en una hora, cancelarán el acuerdo completo. Son 300 millones de euros». Alejandro apenas la miró. «Entonces que los cancelen». «Pero señor, este acuerdo lleva meses preparándose». «He dicho que lo cancelen», interrumpió Alejandro con firmeza. «Hay prioridades que no se negocian». Finalmente, pasada la medianoche, el médico apareció con noticias. Carmen había dado a luz a un pequeño pero saludable niño que necesitaría algunos días en incubadora. Madre e hijo estaban estables. «Es perfecto», susurró ella al ver a Alejandro entrar. «Le he llamado Lucas». «Lucas», repitió Alejandro acercándose lentamente. «Es un buen nombre». Carmen lo miró con gratitud infinita. «Gracias por quedarte. Sé lo que has sacrificado esta noche». «No he sacrificado nada que importe realmente», respondió él con sencillez. Durante la convalecencia de Carmen, Alejandro reorganizó su agenda para pasar horas en el hospital. Los ejecutivos de la empresa observaban asombrados cómo el temido tiburón empresarial cancelaba reuniones y delegaba decisiones que antes jamás habría confiado a otros. Una mañana, mientras Carmen dormitaba y Alejandro velaba su sueño, una enfermera entró con un ramo de rosas rojas. «Para la señorita Vega», anunció dejándolas sobre la mesilla junto con una tarjeta. Cuando Carmen despertó, encontró el ramo y leyó la nota. «Perdóname por todo. Quiero conocer a mi hijo. Javier». El rostro de Alejandro se endureció al ver su reacción. «¿Qué piensas hacer?», preguntó con cuidadosa neutralidad. «Lucas merece conocer a su padre biológico», dijo finalmente. «Pero en mis términos,
con precauciones legales, y solo si demuestra un cambio real. Algo cambió en la expresión de Alejandro, un velo imperceptible que descendió sobre sus ojos. Por supuesto, respondió con formalidad. Es tu decisión. En los días siguientes, Alejandro comenzó a distanciarse sutilmente. Sus visitas se volvieron más breves, sus conversaciones más profesionales. Cuando Carmen y Lucas recibieron el alta, Alejandro había dispuesto todo para su comodidad en el apartamento, pero él mismo comenzó a pasar más noches en la oficina, alegando proyectos urgentes. Lo que Carmen no sabía era que Alejandro había puesto a su equipo legal a investigar minuciosamente a Javier y su familia, descubriendo conexiones que lo dejaron profundamente turbado. El apellido materno de Javier era Torres. Su madre, Pilar Torres, era la hermana menor de Rafael Torres, el hombre a quien Alejandro había perjudicado años atrás y a quien ahora buscaba para compensar. Las fiestas de San Juan, con sus hogueras purificadoras que marcan el solsticio, de verano trajeron revelaciones inesperadas. La Corporación Montero organizaba anualmente una celebración en la playa de la Barceloneta, donde empleados y socios comerciales se reunían para saltar las tradicionales hogueras. Carmen, recuperada del parto y con un pequeño Lucas de casi 3 meses, asistió al evento como parte de sus responsabilidades directivas. Javier había comenzado a visitar al niño bajo estricta supervisión, mostrando un aparente cambio de actitud que Carmen observaba con cautelosa esperanza. Durante la celebración, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo mediterráneo, Carmen se encontró a solas con Alejandro en un rincón tranquilo. La distancia que él había impuesto en las últimas semanas pesaba entre ellos como un muro invisible. «Lucas extraña tus historias antes de dormir», comentó Carmen, rompiendo el hielo. «Aunque no las entienda todavía, reacciona a tu voz». Alejandro esbozó una leve sonrisa, la primera dirigida a ella en mucho tiempo. «Es un niño extraordinario», respondió. «Se parece a su madre». Carmen reunió valor para abordar el distanciamiento. «¿Por qué te has alejado, Alejandro?» Él contempló el horizonte antes de responder. «Rafael Torres es el tío de Javier», dijo finalmente. «El hombre al que perjudiqué cuando comencé, el hombre que he estado buscando para compensar, es familia directa del padre de tu hijo». La revelación cayó como un rayo entre ellos. Carmen procesó lentamente las implicaciones. «¿Estás diciendo que mi conexión con Javier no es coincidencia?», completó Alejandro. «No puedo creer en tantas casualidades juntas. Parte de mí se pregunta si Javier te buscó deliberadamente cuando supo quién eras». De pronto, como invocado por la conversación, Javier apareció entre la multitud, acercándose a ellos con una confianza inusual. «Vaya, vaya, la pareja corporativa del año», comentó con una sonrisa tensa. «¿Interrumpo algo?» «En realidad sí», respondió Alejandro con frialdad. «Estábamos hablando de Rafael Torres». El nombre provocó una reacción inmediata en Javier. Su expresión se transformó, revelando por un instante algo oscuro y calculado. «Mi tío Rafael. ¿Qué sabes de él?» «Sé que le debo una disculpa y una compensación», respondió Alejandro directamente. «Y sé que posiblemente tú has estado utilizando a Carmen como parte de algún plan retorcido de venganza familiar». Javier soltó una risa sin humor. «¿Venganza? No, Montero. Es justicia. Mi tío murió sin un céntimo mientras tú amasabas millones con su idea. Mi madre se prometió que algún día los Montero pagarían». Carmen miraba horrorizada el intercambio, comprendiendo finalmente la magnitud de la manipulación. «¿Me utilizaste para llegar a Alejandro?», preguntó, su voz quebrada por la incredulidad. «¿Nuestro hijo fue parte de tu plan?» «Al principio sí», admitió Javier con desconcertante sinceridad. «Pero entonces apareciste bajo la lluvia, acogida por el gran Alejandro Montero, y el plan mejoró considerablemente. La venganza perfecta. Quitarle al magnate lo que más le importa, justo como él hizo con mi familia». «Nunca te acercarás a mi hijo», sentenció Carmen protectora. «Y si lo intentas, descubrirás que no soy la víctima indefensa que creíste encontrar». La semana siguiente, al confrontamiento transformó radicalmente la vida en Montero Corporación. Alejandro,
Decidido a tomar control de la situación, convocó a su equipo legal para blindar la posición de Carmen y Lucas contra cualquier intento de Javier de reclamar derechos sobre el niño. Mientras tanto, Carmen recibió una oferta laboral del Grupo Mendizábal, la principal competencia de Montero, el doble de su salario actual, un puesto directivo con autonomía total y la posibilidad de trasladarse a Valencia, lejos de Madrid y de las maquinaciones de Javier. La propuesta era tentadora, pero significaba alejarse de Alejandro, un pensamiento que provocaba en ella un dolor inesperado. Esa misma tarde, Alejandro apareció en su despacho con una expresión grave. «Necesito que vengas conmigo», dijo sin preámbulos. «Hay algo que debes ver». Carmen lo siguió hasta el helipuerto. 2 horas después aterrizaban en una finca en las afueras de Segovia, donde un hombre de unos 70 años los esperaba en el porche principal. «Carmen Vega», dijo Alejandro formalmente. «Te presento a Rafael Torres». El impacto dejó a Carmen momentáneamente sin habla. «Pero Javier dijo que había muerto sin un céntimo», murmuró Carmen confundida. Rafael sonrió con tristeza. «Mi sobrino siempre tuvo una relación complicada con la verdad», comentó. «Preferí alejarme de los negocios después de ciertos acontecimientos. Pero nunca estuve arruinado, y ciertamente no estoy muerto». Durante el almuerzo, Rafael explicó cómo Alejandro lo había localizado finalmente y cómo habían iniciado conversaciones para rectificar los errores del pasado. «Lo que Alejandro no sabía hasta hace unos días», continuó Rafael, «es que mi sobrina Pilar y su hijo Javier han estado alimentando un rencor que yo dejé atrás hace mucho». Entonces, Rafael sacó un álbum de fotografías antiguas y mostró una en particular. «Porque necesitas entender que las coincidencias no existen», respondió mostrándole la fotografía. «Esta casa perteneció originalmente a la familia Vega, a tu familia, Carmen». La fotografía mostraba a una joven pareja frente a la misma casa. Carmen reconoció inmediatamente a su madre, apenas una adolescente, junto a un hombre que nunca había visto. «Mi hermano Antonio», explicó Rafael. «Él y tu madre estuvieron comprometidos brevemente antes de que ella se casara con tu padre. Esta propiedad debería haber sido su dote, pero circunstancias familiares llevaron a su venta. Yo la readquirí años después, cuando supe su significado». La revelación dejó a Carmen aturdida. Su historia familiar, la de Alejandro, la de Rafael, todas se entrelazaban en un tejido complejo que parecía predestinado. «¿Estás diciendo que nada fue casualidad? Ni siquiera encontrarme bajo la lluvia aquella noche». «El universo tiene formas misteriosas de corregir sus desequilibrios», respondió Rafael con serenidad. «Yo lo llamo justicia poética». El regreso a Madrid marcó un punto de inflexión. Carmen observaba la ciudad desde el helicóptero con nuevos ojos, comprendiendo que los hilos invisibles del destino habían estado tejiéndose mucho antes de su encuentro con Alejandro. «¿En qué piensas?», preguntó él notando su silencio contemplativo. «En cómo nuestras elecciones nos definen, pero también en cómo a veces la vida parece tener un plan propio», respondió ella, con Lucas dormido en sus brazos. «Toda mi vida he luchado por controlar mi destino, por no depender de nadie, y ahora descubro que estoy conectada a historias que ni siquiera conocía». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. «Durante años, creí que el control lo era todo. Controlar mercados, competidores, incluso mis propias emociones. Ahora empiezo a entender que hay una forma diferente de fuerza». «¿Cuál?». «La que tú me has enseñado», respondió él con sorprendente vulnerabilidad. «La fuerza de adaptarse, de abrirse, de arriesgarse a sentir». El momento de intimidad fue interrumpido por una llamada urgente. Eduardo Mendoza les informaba que Javier había filtrado documentos confidenciales del proyecto Primeros Pasos a la competencia. Las acciones de Montero Corporación habían caído un 15% en cuestión de horas. La crisis requirió acción inmediata. Carmen se enfrentó a una decisión crucial. La oferta del Grupo Mendizábal seguía sobre la mesa, tentadora y segura. Aquella noche su teléfono sonó. Era una llamada de la madre de Javier. «Tu hijo merece una familia completa»,
dijo Pilar Torres sin preámbulos. Alejandro Montero nunca te dará eso. Es incapaz de amar de verdad. Pregúntale a su exesposa. ¿Por qué me llama realmente, señora Torres? Porque mi hermano Rafael siempre fue débil, respondió la mujer con amargura. Perdonó lo imperdonable. Y ahora tú y ese niño están en medio de algo que comenzó antes de que nacieras. Aléjate mientras puedas. A la mañana siguiente, mientras la crisis bursátil se agravaba, Carmen hizo algo inesperado. Solicitó una reunión urgente con los principales clientes y distribuidores internacionales del proyecto. Utilizando su red de contactos en el sector médico y maternal, organizó una presentación de emergencia. Los documentos filtrados muestran solo una versión parcial de nuestros productos, explicó con serenidad. Lo que no muestran es el compromiso ético que hay detrás de cada diseño, cada material, cada decisión. Yo misma he probado cada producto con mi hijo. Puedo hablarles de esto no solo como ejecutiva, sino como madre. Su honestidad y pasión conmovieron a los presentes. Uno a uno, los distribuidores reafirmaron su compromiso con Montero Corporación, estabilizando la crisis. Cuando Alejandro se enteró de la iniciativa de Carmen, se presentó en su oficina con una expresión indescifrable. «Acabas de salvar el proyecto», dijo finalmente. Y posiblemente toda la división internacional Carmen le mostró entonces la carta del Grupo Mendizábal, ahora rota en pedazos. «Intentaron comprarme», confesó. «Ofrecieron el doble de mi salario, un nuevo comienzo en Valencia, lejos de todo esto». «¿Por qué te quedaste?», preguntó con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Carmen sostuvo su mirada antes de responder. «Porque algunos lazos no se pueden cortar con dinero o distancia, porque hay lealtades que valen más que cualquier oferta, y porque aquí es donde debo estar, donde Lucas y yo debemos estar». Algo cambió en el rostro de Alejandro, una barrera invisible que finalmente se derrumbaba. «Carmen», comenzó, su voz más suave de lo habitual. «Hay algo que debo decirte, algo que he intentado negar demasiado tiempo». En ese preciso instante, las luces de la oficina se apagaron bruscamente. La voz de Eduardo por el intercomunicador informó de una falla eléctrica general. El momento de confesión quedó suspendido, pero la mirada que intercambiaron en la penumbra revelaba verdades que ya no podían seguir ocultándose. El apagón resultó ser más significativo de lo anticipado. Una sobrecarga en los servidores centrales había provocado la pérdida de datos cruciales para el lanzamiento internacional de Primeros Pasos, programado para la semana siguiente. Mientras el equipo técnico trabajaba frenéticamente, Carmen recibió una llamada inesperada. Sofía Alarcón, la exesposa de Alejandro, solicitaba verla urgentemente en el Parque del Retiro. A pesar de las advertencias de Eduardo, Carmen decidió acudir al encuentro. Encontró a Sofía sentada junto al estanque, con una expresión de vulnerabilidad genuina. «He pasado meses intentando recuperar a Alejandro, usando cada truco, cada manipulación que conozco», confesó con sorprendente franqueza. «Creí que era lo que quería, hasta que vi cómo te mira». Carmen intentó mantener una expresión neutra. «Alejandro y yo tenemos una relación estrictamente profesional». Sofía soltó una risa suave. «Carmen, nadie sacrifica un contrato de 300 millones por una relación estrictamente profesional. Nadie cambia como él ha cambiado por una empleada». «¿Por qué me dices esto?». «Porque te he hecho la vida imposible desde que apareciste», admitió Sofía. «Y porque acabo de descubrir que Javier Torres me contactó hace meses para convencerme de sabotear tu presentación. Fui yo quien escondió tus notas aquella vez en el Ritz». La confesión sorprendió a Carmen, pero más aún lo que siguió. «Sé sobre el apagón de ayer», continuó Sofía. «No fue accidental. Javier tiene un informático trabajando dentro de Montero Corporación». «¿Cómo sabes eso?». «Porque intentó reclutarme para un golpe mayor», explicó. «Quiere hundir la compañía por completo, justo antes del lanzamiento internacional». Sofía extrajo un pendrive de su bolso. «Aquí está todo. Correos, planes, nombres de colaboradores internos. Te advierto que uno de ellos te sorprenderá. Esa
Misma tarde, tras verificar la información, Carmen y Alejandro enfrentaron la traición más dolorosa. Marisa Durán, la veterana secretaria que había estado con la compañía casi desde sus inicios, era la principal infiltrada. Su resentimiento se remontaba a un ascenso negado años atrás, una herida que Javier había sabido explotar hábilmente. Tras la detención de Marisa, Carmen encontró a Alejandro en la terraza del edificio, contemplando el atardecer madrileño. Siempre creí poder detectar la deslealtad, comentó él al sentirla acercarse. Es irónico que no la viera en alguien tan cercano. A veces las personas que más nos importan son las que tenemos más dificultad para ver con claridad, respondió Carmen. Me pasó con Javier. Alejandro la miró intensamente. Cuando te encontré aquella noche bajo la lluvia, estaba en mi momento más oscuro, confesó. Acababa de recibir la carta de Lucía, mi hermana fallecida. Sentía que había desperdiciado mi vida construyendo un imperio vacío. Y entonces apareciste tú, desafiándome con tu orgullo intacto a pesar de haberlo perdido todo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No te rescaté aquella noche, Carmen. Tú me rescataste a mí. Y cada día desde entonces me has mostrado una forma diferente de ver el mundo, de hacer negocios, de relacionarme con los demás. Carmen contuvo la respiración mientras Alejandro finalmente pronunciaba las palabras que ambos habían estado evitando. Te amo, Carmen Vega. Te amo a ti y a Lucas como nunca creí posible amar a nadie. Y entenderé si no sientes lo mismo, si prefieres construir tu vida independientemente. Pero necesitaba que lo supieras. En lugar de responder con palabras, Carmen lo besó suavemente, un gesto que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar adecuadamente. También te amo, susurró finalmente, y me aterra porque nunca he dependido de nadie, porque no sé si puedo ser lo que necesitas. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Lo único que necesito es que seas exactamente quien eres, fuerte, testaruda, brillante. El resto lo descubriremos juntos. Un año después, la casona restaurada, en el centro histórico de Toledo, brillaba bajo el sol del mediodía. Los invitados comenzaban a llegar para la celebración del primer cumpleaños de Lucas, que coincidía con el lanzamiento oficial de la Fundación Lucía Montero, dedicada a apoyar a madres solteras en situación vulnerable. Carmen, elegante en un vestido color turquesa, supervisaba los últimos detalles, mientras Lucas, ya caminando con pasos inseguros, exploraba el jardín bajo la atenta mirada de Rafael Torres, quien se había convertido en un abuelo adoptivo entusiasta. El año transcurrido había traído cambios profundos. Javier enfrentaba cargos por espionaje industrial, mientras Montero Corporación, bajo el liderazgo conjunto de Alejandro y Carmen, había implementado políticas revolucionarias para apoyar a empleados con hijos, guarderías en las oficinas, horarios flexibles y un programa de mentoría para madres profesionales. Es increíble cómo ha cambiado todo en un año, comentó Eduardo Mendoza, observando la transformación de su antiguo jefe, ahora relajado, mientras jugaba con Lucas. La sorpresa de la celebración llegó cuando Alejandro reunió a todos los invitados en el jardín central. Con Lucas en brazos y Carmen a su lado, anunció cambios significativos en la estructura de Montero Corporación. Hoy no solo celebramos el primer año de vida de Lucas, sino también el nacimiento de una nueva etapa para nuestra empresa, declaró. A partir de hoy, Carmen Vega se convierte oficialmente en socia mayoritaria de la división Primeros Pasos, reconociendo que su visión ha sido el verdadero motor de nuestro éxito. Mientras los aplausos resonaban, Alejandro continuó con la segunda parte de su anuncio, una que Carmen desconocía. También quiero comunicar que esta casa restaurada, que perteneció originalmente a la familia de Carmen, es ahora oficialmente suya y de Lucas, añadió, entregándole ceremoniosamente unas escrituras. Un hogar propio como siempre quisiste, para que nunca más tengas que depender de nadie, a menos que elijas hacerlo. Conmovida por el gesto, que reconocía tanto su necesidad de independencia como su deseo de construir algo juntos, Carmen abrazó a Alejandro,
mientras los invitados aplaudían. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Carmen y Alejandro contemplaban el atardecer desde el patio andaluz de la casa. Lucas dormía plácidamente tras un día de emociones. ¿Sabes qué día es hoy, además del cumpleaños de Lucas?, preguntó Alejandro, entrelazando sus dedos con los de ella. Carmen sonrió. Por supuesto que lo sabía. Hace exactamente 1 año y 6 meses que tropecé contigo bajo la lluvia, respondió. O que tú tropezaste conmigo, dependiendo de quién cuente la historia. Alejandro rió suavemente. ¿Crees que estábamos destinados a encontrarnos?, preguntó Carmen, apoyando su cabeza en el hombro de él. Creo que el universo pone en nuestro camino exactamente lo que necesitamos, cuando estamos listos para recibirlo, respondió Alejandro. Yo necesitaba recordar que los imperios empresariales valen poco sin personas a quienes amar. ¿Y tú? Yo necesitaba aprender que la verdadera fortaleza no está en hacer todo sola, sino en elegir sabiamente con quién compartir el camino, completó ella. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Carmen reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado aquella noche lluviosa. De una mujer desesperada con una maleta empapada, a una empresaria respetada y una madre segura. Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. No es un anillo, aclaró anticipando la reacción de Carmen. Sé que eres demasiado independiente para propuestas tradicionales. Al abrirla, Carmen encontró una llave antigua. ¿Qué es esto?, preguntó intrigada. La llave de la oficina principal en la nueva sede de Primeros Pasos Internacional, explicó Alejandro. Un espacio diseñado por ti, para que sigas construyendo tu propio legado. Tu nombre está en la puerta junto al mío, socios en todos los sentidos. Carmen tomó la llave, reconociendo el profundo significado del gesto. No era una propuesta de matrimonio convencional, sino algo que respetaba quién era ella, su necesidad de igualdad y reconocimiento profesional. Perfecto, respondió, besándolo suavemente. Aunque algún día, cuando estemos listos, quizás también quiera esa otra clase de sociedad, en mis propios términos, por supuesto. Alejandro sonrió, sabiendo que no podía esperar menos de ella. No podría ser de otra manera. En la habitación contigua, Lucas dormía plácidamente, seguro y amado. La tormenta que había unido sus caminos hacía 18 meses se había transformado en un cielo despejado lleno de posibilidades. Y aunque el futuro traería sin duda nuevos desafíos, ambos sabían que los enfrentarían juntos, cada uno aportando su propia fortaleza, en perfecta complementariedad, porque a veces las peores tormentas nos conducen a los mejores amaneceres. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal, y no te pierdas la próxima historia.